pero ya es algo subidito más de... Japonesas. Bienvenidos en este video, bueno, el primer video que vamos a hacer, como todo el mundo está haciendo esto, ¿no verdad? Podcast. Claro. Vamos a hacer también un podcast. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Roberto? Sí, porque sería interesante pues hablar diversos temas, aprender y a la vez dialogar y debatir, que no estaría tan mal saber sus opiniones sobre lo que vamos a hablar. También los invitamos a que ustedes comenten en la caja de comentarios sus opiniones respecto a lo que vayamos a hablar en diferentes videos. Bueno, ¿y qué tema vamos a hablar en esta ocasión? Como recién este es el primer video, vamos a hablar sobre el podcast. Todo el mundo actualmente se está colgando de hacer un podcast. O sea, aquí en Ecuador al menos todos los disque influencers conocidos por redes sociales, bla bla bla. Como que disque influencer, me está ofendiendo. Yo soy conocidos, están innovándose sobre esto, sobre podcast y todo eso. Y por eso como que tomamos la iniciativa de hacerlo, ¿verdad? A ver qué tal nos va. Como es el primer video y vamos a hacer este primer video. No mientas, Ronnie, queremos ser famosos también por eso. Por eso quieres hacer podcast, para ser famosos, ¿verdad? Esto ya no es divertido, es triste. Por ejemplo, la gente a veces está ocupada, claro, no puede visualizar, entonces prefiere escuchar. Entonces por eso los podcasts son interesantes, ya que uno escucha. Es como por ejemplo conoces a The Will Project. Sí. Ya ellos tienen podcast, o sea, pero no lo hacen en directo. Creo que sí lo suelen hacer en directo, pero no siempre. Normalmente la suelen hacer creo que en Spotify. En Spotify la gente puede escuchar ahí. Sí, por eso, porque la gente a veces pasa ocupada, no tiene tiempo para visualizar o ver un video. Entonces un podcast es como dos personas que están conversando sobre cierto tema, entonces están escuchando mientras están ocupados en sus quehaceres, en sus trabajos. Hay veces que uno puede decir, no, me parece esto a ti te parece otra cosa, a ti te puede parecer otra cosa, y pues lo que tú pienses, digo, no, pues eso está muy mal, entonces es que no va a haber es controversia y debate porque no todos pensamos exactamente igual. No me cuentas tu vida, crack. Por eso, o sea, tú piensas de una manera, yo pienso de otra, o a veces Perlaza piensa de una y tú piensas de la misma manera que él, y así un poquito si anda como de debate interesante y más y más. Me parece interesante, ya que prácticamente es como que si dos amigos están conversando, dos personas están conversando sobre cierto tema, prácticamente una conversación, pero en este caso se graba un audio, ya sea un video en directo o un video y después se lo suben a una plataforma. Correcto, porque pueden las mismas personas que nos están viendo, que pueden ver algún podcast de cualquier creador de contenido, pueden aprender y también pueden dialogar, o sea, en la caja de comentarios y demás, esto me parece así, yo pienso esto, yo pienso lo otro, probablemente siempre con palabras buenas, sin faltar el respeto. Oye, pero también hay podcasts que son muy... Pero, ¿a qué te refieres? O sea, podcasts que debaten y se van casi a la discusión. A eso y también que dicen palabras recontra fuertes. Y hay podcasts que... Yo he visto podcasts que son ya subiditos al tono, ¿no? Y ahí, esos podcasts son interesantes cuando son subiditos al tono. Yo por ahí sigo algunos. Me tientas. Y en eso la gente revela ciertas cosas personales, ¿verdad? Eso sí. Eso sí te puedo decir. ¿Tú revelarías cosas personales en un podcast? Probablemente, dependiendo de la cantidad de visualizaciones que llegase a tener en un determinado podcast, al siguiente podcast se involucran algo personal, sí, porque eso es lo que normalmente suele tener éxito, diría yo. La gente dice un poco de cosas, dice yo hago esto otro. Pero tú crees que esas personas que hablan en los podcasts, que yo hago esto, yo hago lo otro, ¿tú crees que realmente lo hacen? O que simplemente están hablando para, como por ejemplo, para generar más interés, cosas que nunca lo han hecho, pero ¿tú qué crees? Porque a veces las personas fingen ser alguien que no son, entonces lo digo porque... Yo lo dejo 50-50. 50% miente. Esa es mi frase, 50-50. Que muchas veces las personas no tienen tiempo para visualizar, solo tienen tiempo para escuchar nomás. ¿Tú crees que un podcast sería más factible hacerlo desde, digamos, alguna plataforma de solamente sea como tipo Spotify? ¿Tú crees que es más factible ahí hacer un podcast? Sí, es más factible hacerlo ahí. Y luego como que subirlo a las plataformas, las partes de los videos y demás. Sí, también. Muchas personas hacen eso, o sea, muchos influencers
Mucho creador de contenido. Suben a Spotify, después suben a TikTok, después suben a YouTube. Y así, o sea, Facebook también. Como la mayoría tiene Spotify, pero Sí. entonces ¿qué es la Es que no todos tienen Spotify. Yo no tengo Spotify. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. que tú cuando ya te ganas una comunidad, si tú haces un contenido, por ejemplo el podcast, siempre te van a ver. Y obviamente vas a generar nuevas personas que van a ver tu podcast. A ver, Ya. bueno, también quería aportar algo a esto. Ustedes sí han escuchado sobre las personas que muchas veces prenden el televisor, ¿Ya? pero no ven nada. Simplemente lo han prendido, pero ellos necesitan tener el televisor prendido. Se ponen a hacer otras cosas. La verdad es que Sí, sí. sí, me pasa, no a mí, pero Yo tengo he alguien que- escuchado que esto mismo lo hacen con YouTube, cuando están en YouTube o escuchando Sí, algún correcto. video. Ajá. Les han prendido el video y se ponen a hacer otra cosa porque ellos necesitan escuchar algo. Entonces ahí, Ahí es donde vale lo del podcast, ¿verdad? Sí. Se le sale un podcast, entonces... bueno, ahí me refiero más a esos podcasts que son largos. Ahí. Ah, claro. O sea, claro. sí habrá gente que los vea todo completo las 3 horas y habrá otra gente que no. Claro, entiendo. Ajá. ¿Saben cuáles son esas personas? Yo justamente me salió un video hace una semana y media que las personas que viven solas, para que no te sientas sola, tú estás en un departamento, un cuarto, en tu casa, tú vives solo, creo prenden el televisor, creo que vi así, ¿qué es lo que hacen? Prenden el televisor, prenden su laptop y ponen un video interesante o de la temática que a él le gusta. Así no te vas a sentir solo, o si estás haciendo cosas en la casa no te vas a sentir así, un ambiente tranquilo, apagado y todo eso. Tienes compañía de un grupo de personas o una persona dialogando o hablando sobre un tema. Eso me salió hace una semana y media, justamente videos sobre eso. Yo normalmente, mira, suelo ver dos tipos de podcast. Bueno, tres. Hay uno que sí en Facebook, pero no lo veo casi, pero ya es algo subidito más de... Japonesas.